¿Qué pasaría si ya tienes las respuestas que necesitas? Si Dios ya te confirmó y tú sabes que ya te confirmó, pero has estado escondiéndote detrás de excusas espirituales. ¿Qué pasaría si orar más, ayunar o esperar la confirmación ya no es fe, sino miedo de accionar? El episodio de hoy es una cachetada con guante blanco probablemente que Dios quiera darte, para quienes ya saben que Dios les llamó a hacer, emprender, iniciar algo, pero simplemente sigues paralizado, paralizada, por la razón que sea. Bienvenidos a Un Empujón de Fe Podcast. Yo soy Cris Yáñez, me da mucho gusto que estés aquí en el episodio 32. Qué locura que este fin de semana acabamos de brincar las 10,000 descargas en el podcast en Spotify, sin contar YouTube. Gracias a los que siempre vienen a YouTube a comentar. Y estoy bien contento por eso. Estoy muy agradecido porque Dios en el camino me dio una estructura, me dio una forma de testear cosas, de testear las ideas que a veces Él pone en mi corazón y otras que simplemente salen de mi propio corazón y de mi propia humanidad. Y algunas han funcionado, como esta, que han fructificado, no funcionado, que han fructificado bien, o la agencia de marketing con mis socios. Y no siempre fue así, ¿eh? En algún momento estuve, por mucho tiempo, por años estuve paralizado y orando por claridad y buscando y rascando, y tengo documentos en Notion de reingeniería de mi vida y de lo que Dios, según yo, Dios me había llamado a hacer, pero nada más estaba haciendo cosas y investigando y poniéndoles nombre y haciendo cosas nada más por retrasar lo que Dios me había hecho. No porque yo lo quisiera retrasar, sino porque yo me estaba escondiendo detrás de me falta. Debo mejor ir por acá. No, ¿qué pasaría si mejor por allá? Y mi esposa no me va a dejar mentir. Es más, si estás viendo esto, esposa, escribe aquí en los comentarios que no estoy mintiendo. Y estuve buscando señales, estuve buscando más paz o más certeza espiritual. Realmente Dios ya me había hablado, ya me había puesto el deseo e incluso ya me había confirmado en su palabra y por su espíritu y con otras personas. No era algo que me estaba sacando de la manga, pero simplemente no me movía. Porque muchas veces esperar en Dios o decir que estamos esperando en Dios solo es una forma elegante de postergar la obediencia. Es una forma elegante de decir: Dios, estoy esperando en ti, pero realmente no tengo ganas de moverme, no puedo, me da miedo. Y la intención del episodio de hoy es compartirte lo que la Biblia muestra sobre algunas personas que tuvieron un llamado y que tal vez dudaron. Y si escuchas agüita es porque me estoy sirviendo café a las 6 de la tarde, porque, pues, ¿por qué no? Y quiero compartirte entonces lo que dice la Biblia al respecto y cosas que Dios me ha hablado, y le pido al Espíritu Santo que sea Él el que te habla a ti en el nombre de Jesús. Y si te quedas hasta el final, voy a orar contigo. Y solo creo que si Dios ya te habló, el siguiente paso ya no es seguir pidiendo confirmaciones, es tomar acción. Porque hay una cosa muy especial de todo esto. Uno puede decir: Dios me habló, pero no sé si fue Dios o es mi... Esta es la clásica. Yo estoy expuesto a eso muy constantemente. Pero la realidad es que solo poniéndonos en marcha y viendo el fruto de nuestras decisiones, podremos saber si tomamos una decisión basada en algo que Dios realmente puso en nuestro corazón o simplemente no iba por ahí. Creo yo que un gran error de nosotros como humanos es aventarnos con todas, y como si realmente tuviéramos la certeza absoluta de que esto es lo que Dios puso en nuestro corazón, o de que el negocio va a funcionar. Y no necesariamente eso es fe. Incluso puede ser un poco de ego, decir va a jalar porque va a jalar. Pero no nos atengamos a mis palabras, vamos a ver qué es lo que dice la Biblia al respecto. En Éxodo 4:10 dice: Moisés replicó: ay, Señor, yo nunca me he distinguido por mi facilidad de palabra. El Señor le respondió: ¿y quién le puso la boca al hombre? Anda, ponte en marcha que yo te ayudaré a hablar y te diré lo que debas decir. Dios le da una instrucción a Moisés. Todos conocemos a Moisés y sabemos que fue quien sacó al pueblo de Dios de Egipto. Pero antes de que supiéramos ese gran hito, pues hubo una instrucción. Y a la instrucción Moisés respondió con su limitación. Te lo voy a repetir una vez más. A la instrucción que Dios le dio a Moisés, Moisés respondió con su limitación. Y muchas veces eso somos tú y yo. Siempre pensando en el cómo no y en el por qué no.
No sé tú, ¿verdad? Yo muchas veces es como viendo las alternativas de casi como si no quisiéramos, ¿no? Y Dios le dice, dude, o sea, ponte en marcha, ¿de qué estás hablando? Yo voy a ser el que te va a decir. Y ese es un gran problema también de nosotros. Pensamos que es nuestra capacidad la que va a llevarnos a flote, pensamos que es nuestra capacidad la que va a llevarnos adelante, pensamos que es nuestras habilidades, nuestra gracia, la gracia que Dios nos ha dado. Pensamos que somos nosotros los que vamos a sacar adelante esta chamba que Dios nos dio, este llamado, este sueño, esta cosa que Dios nos dio. Y realmente estamos sumamente limitados. Tomémonos esa pastilla ya. Dios le había hablado con claridad a Moisés y al respecto de que Moisés debía liderar al pueblo hacia afuera de Egipto. Y le mostró señales, le habló desde una zarza ardiente, le prometió el respaldo y aún así Moisés seguía poniendo excusas. Estamos hablando de Moisés, la persona de la que dice la Biblia que hablaba con Dios como si fuera un amigo. Es decir, que no estamos hablando de cualquier persona. Varias cosas al respecto. Número 1, pues si Moisés dudó y Dios no lo desechó por su duda, Dios no va a desecharte por dudar. Pero también esto es como, entiende, hijo o hija, que estás escuchando el Un Empujón de Fe podcast, que no es tu capacidad, no es tu intelecto, no es lo guapo o lo guapa que eres, ni es que también te desempeñas haciendo una tarea. Es lo que Dios va a hacer a través de ti. Es lo que Dios quiere que hagas en obediencia para que Él pueda manifestarse. No por nada, Pablo más adelante después dijo, tu poder se perfecciona en mi debilidad. Nunca se ha tratado de ti y de mí. Nunca. Lo único que se trata este episodio es de que obedezcas si Dios ya puso algo en tu corazón. Entonces, cosas importantes es que cuando Dios ya habló, seguir pidiendo señales no es fe, eso es miedo. ¿Hay condenación? No hay condenación, pero moving on. Y Dios no está buscando tu perfección y la mía a la hora de ejecutar cosas. Lo que está esperando es que seamos obedientes. Que seamos obedientes. Y definitivamente, si Dios te eligió a ti y me eligió a mí, nos va a equipar. Entonces el no puedo nunca es una excusa. Hay otra historia increíble que no es tan mainstream como la de Moisés, o no es tan conocida como la de Moisés, y es una historia que está en el libro de Jueces, en el capítulo 6, versículos 36 al 40. Checa, escucha y sígueme en la historia, por favor. Gedeón dijo a Dios, si has de salvar a Israel por mi intervención, como has prometido, mira, tenderé un vellón de lana en el lugar donde se limpia el trigo, sobre el suelo. Si el rocío cae solo sobre el vellón y todo el suelo alrededor queda seco, entonces sabré que salvarás a Israel por mi conducto como prometiste. Y así sucedió. Al día siguiente, Gedeón se levantó temprano, exprimió el vellón para sacarle el rocío y llenó una taza de agua. Entonces Gedeón le dijo a Dios, no te enojes conmigo, déjame hacer solo una petición más. Permíteme hacer una prueba más con el vellón. Ojo, aquí, paréntesis, que este es Cristian hablando, presta la atención a esto que acaba de decir, porque dice, permíteme hacer una prueba más con el vellón. Esta vez, haz que solo el vellón quede seco y que todo el suelo quede cubierto de rocío. Sigue diciendo Jueces, y así lo hizo Dios aquella noche. Solo el vellón quedó seco, mientras que todo el suelo estaba cubierto de rocío. Para esto Gedeón pues ya había recibido la palabra directa de parte de Dios, incluso ya había construido un altar, ya había recibido una confirmación y oído promesa tras promesa, pero Gedeón seguía pidiendo señales. Si esta historia resuena contigo, es porque probablemente también has estado ahí, yo también he estado ahí. Y no está mal pedir claridad, lo que está mal es detener el llamado por miedo a fallar. Y Gedeón lo que quería era saber que tenía el respaldo de Dios, que esto era realmente un plan de él. Y si bien hoy las circunstancias son diferentes, el Dios que hizo esto con Gedeón es el mismo Dios que está vigente hoy contigo. Gedeón representa a muchos de nosotros que quieren certeza al 100% antes de movernos. Y en el reino hoy por hoy, esto puede ser estancamiento para ti y para mí. El resumen es que si necesitas cero incertidumbre para obedecer, nunca vas a avanzar, te la vas a pasar pidiendo. Somos tan falibles tú y yo que nos la vamos a pasar pidiendo señal. Y cuando ya tenemos todas las señales,
vamos a decir, híjole, es que voy de vacaciones. Siempre va a haber algo. Y Dios es paciente, pero eso no significa que apruebe tu estancamiento. Ojo, Dios es muy paciente contigo y conmigo, pero eso no significa que apruebe que estés estancado o estancada, simplemente pues, esperando alguna otra señal o alguna otra cosa. La señal más clara de que es tiempo es que no puedes dejar de pensarlo. Es decir, si algo está constantemente rondando en tu mente y en tu corazón, de que día y noche y a cada rato, y es la cosa que podrías hacer casi sin comer, ¿no? Y que se te olvida comer cuando lo estás haciendo, es probablemente que es el momento de ejecutar y dejar de pensar. Hay una cosa que quiero compartir que no está en este episodio, pero también pasé por este proceso de, antes de arrancar, o más bien de retomar el Un Empujón de Fe podcast este año, ya lo tenía en el radar y no me dejaba de dar vueltas en la cabeza. Y un día estaba sentado aquí y Dios me dio una palabra que no tengo en la mano, pero que espero lograr. Si la encuentro, la voy a decir. No voy a retrasar más lo que estoy grabando en este momento. La tercera historia que quiero contarte hoy, que es muy breve, es la de Pablo. Esta historia está en el libro de Hechos 9. Antes de que lo conozcamos como Pablo, si tú no conoces su historia, Pablo es un vato que antes de ser quien conocemos hoy que fue, era Saulo. Y Saulo perseguía y mataba a cristianos a sangre fría, básicamente. Era un perseguidor de la fe, era un perseguidor de la gente como tú y como yo, que amamos a Dios. Y esta es la parte donde esta es la parte donde Dios le hace un stop a Saulo, pero no para destruirlo y no para hacer cuentas con él, sino porque lo iba a usar. Pero antes de contarte eso, este episodio es patrocinado por Valida el Llamado Workshop. Es para ti si has estado postergando el proyecto, el ministerio o el negocio por miedo o por dudas o por sobrepensarlo demasiado. No necesitas tener todo claro para empezar, solo necesitas dar el paso. Si esto te hace sentido y después de este episodio esto empieza a mover algo en tu corazón, puedes hacer clic en el link de la descripción aquí abajo. Hay algunos bonos de acción rápida, así que te recomiendo que vayas. Es el 5 de junio, no te lo pierdas. Este episodio tiene mucho que ver con el tema, sin embargo, si te soy sincero, no necesitas tomar el taller. El taller es solo para compartirte el proceso que a mí me permitió dejar de sobrepensar, dejar de tener miedo, dejar de pensar lo que otros van a decir de mí, poner en marcha una versión beta de lo que hoy conoces como Un Empujón de Fe podcast y medir los frutos y saber si iba por ahí. Regresando a la historia, dice Hechos 9:6, levántate, entra en la ciudad, que ahí se te dirá lo que tienes que hacer. Saulo en este momento, este es el contexto de este versículo, es que está teniendo un encuentro sobrenatural con Jesús mientras iba camino a Damasco. Y en este momento Saulo queda ciego y obviamente no entiende nada, pero recibe una orden muy clara que dice, levántate y entra. Y alguien ahí te va a decir qué hacer. A Pablo no le dieron todo el plan, solo le dieron el siguiente paso. Y Pablo lo tomó. Y eso es fe. No necesitamos saber el mapa. Dios no funciona en función de mapas. Dios no se mueve contigo en función de mapas y decirte con exactitud, no, eso no va a pasar nunca. No lo esperes de parte de Dios. Lo que sí puede pasar es que el siguiente paso accionable, ese sí haya claridad de diferentes formas. O lo pone en tu corazón, viene alguien, te hace una invitación, simplemente un día amaneces con la certeza de esto es lo que tengo que hacer y te mueves, pero Pablo no esperó a tener el mapa completo, sino a caminar con la palabra que había recibido en ese momento. Entonces, Dios no da mapas, da instrucciones. Y si no das el paso 1, pues nunca vas a ver el paso 2. Entonces, el resumen de esta historia y de las anteriores que te acabo de platicar es obedece primero y trata de entender después, si es que lo puedes entender después. Suena muy fanfarrón el tono en el que lo acabo de decir, como si yo lo tuviera resuelto, pero como siempre les digo,
Primero esto me habla a mí. El hecho de que tenga un empujón de fe podcast jalando, o que Dios lo tenga jalando, y que hayamos cruzado las 10,000 descargas, nada de eso te asegura que yo tengo resuelto la parte de la obediencia y soy un santo. Absolutamente no. Soy un hombre igual que tú y fallo todos los días. Y a la vista de quienes estoy primero es a la vista de mi familia. Y soy totalmente transparente con las cosas que flaqueo aquí en casa. No hay ni una sola careta que tener. Comparto esto porque sí, de alguna forma, a mis 22 años de ser cristiano, a mis 33 años de edad, con tantas cosas, habiendo iniciado tantas cosas en el camino, pues sí, hay un cierto experiencia que hoy puedo compartir, tanto de los pasos que Dios me ha llevado a tomar, como de su fidelidad y de lo terrible que es detenernos frente a qué van a decir de mí, de lo terrible que es postergar algo que Dios te ha pedido hacer por considerar que no tienes la capacidad de hacerlo. Porque eso es ego, eso es pensar que tú puedes. Y Dios no quiere que piense que puedas. Dios quiere perfeccionar su poder en tu debilidad. Y probablemente si tu vida está estancada, si no has visto movimiento últimamente en tu vida, puede ser que te estancaste y decidiste dejar de tomar pasos que te reten, que sientas como, ¡ay, caray! Acabo de dar este paso y no sé qué va a pasar, pero confío en que Dios va a tener cuidado de mí. ¿Qué cosas prácticas puedes hacer después de este episodio? Si es que no tomas el workshop. Que nada de esto, o sea, el workshop va a ser muy valioso, es en vivo, es en el Meet. Te lo recomiendo ampliamente, además el precio está de risa. Es más por compartir cosas que por el precio, pero bueno. Takeaways prácticos de este episodio. Número 1 es una lista de las cosas que sabes que Dios ya te dijo. No de lo que te gustaría que te dijera, o del sueño que te gustaría haber cumplido. Es una lista de las cosas que Dios ya te dijo, que te ha venido hablando. Si eres de los que raya su Biblia o marca los versículos en su Biblia digital, regresa a ellos y ve qué rollo. Segunda cosa es que dejes de esperar una sensación mágica para obedecer, porque la obediencia normalmente nunca viene por una sensación o por un feeling o porque ahora sí siento obedecer. Obedecer a veces es aburrido, no es conveniente a los ojos del mundo. Obedecer y mantenerse y esperar no es sexy. Es cero la corriente de este mundo, pero obedecer tiene que ver directamente con cuánto amas a Dios, cuánto estás dispuesto a obedecer, más que porque alguien te dijo, que por el amor que tienes por alguien que te perdonó, que te redimió. Y normalmente la obediencia no viene con fuegos artificiales, solo es una cuestión de convicción y de tener paz, que Dios te guarda. Que si obedeces, el Señor está contigo, absolutamente. Tercer cosa, genuinamente evalúa, date una revisada si lo que estás esperando es fe, porque también eso es válido, ¿eh? No puedo asegurar que lo que tienes es miedo y que por eso no has arrancado. Pero el punto 3 es darle una revisada a tu espera y determina, pídele al Señor que examina mi corazón, dime si estoy esperando en fe o estoy esperando por miedo. ¿Me estoy escondiendo de lo que tengo que hacer? Hazte esa pregunta. Cuarta cosa importante, entre que sí, entre que no, da el siguiente paso, aunque no veas el panorama completo. Y de eso va el workshop, de dar el siguiente paso, sin sentir que estás echando toda tu vida, o que estás apostando tu vida, o tu paz, tu seguridad financiera, como le quieras llamar. Ya el siguiente paso, acción es la señal de que crees en que Dios tiene control. Y quinto punto es que le puedes pedir a Dios valentía, no más confirmaciones. Pídele valentía, no más confirmaciones. Pídele que su poder se perfeccione en tu debilidad, no más señales, y no vayas con 10 personas a preguntarle su opinión respecto a una buena práctica es acércate con tu pastor, rebótalo, él te conoce, probablemente. Ve qué onda con eso, platica con tu líder, rebótalo, pero no antes, se va hablando de 2 personas clave, no con 10, buscando que te digan lo que quieres oír. Cuando Jesús llama a Pedro, no le dijo, piénsalo, óralo, dijo, ven, acércate. Y Pedro iba a correr un riesgo mientras
Pues, claro que iba a correr un riesgo, pero bueno, sabes a lo que me refiero. Entonces, realmente creo que si te quedas aquí es porque algo dentro de tu corazón se mueve, y voy a orar contigo y por ti, donde estás escuchando esto, y le voy a pedir a Dios que si ya te dio dirección, que te dé el empujón que necesitas. Y le voy a pedir a Dios que traiga paz a tu corazón si esta es la vía. Le voy a pedir a Dios que su voluntad sea hecha sobre tu vida. Es lo mejor que nos puede suceder. No sé en qué punto estás, no te conozco. Si quieres votarlo en los comentarios, casi siempre los leo y casi siempre respondo. Sin más ni más. Señor, te doy gracias por la persona que está escuchando este episodio. Gracias porque usas este contenido, usas a esta persona para hablarnos de ciertas cosas que a veces puede ser complicado escucharte en el día a día. Y gracias, Dios, porque tú eres bueno en todo, independientemente a lo que sucede en nuestra vida, tú eres bueno. Por eso te amamos y por eso te buscamos y por eso estamos aquí. Te pido, Dios, que cumplas tu voluntad en la vida de las personas que están escuchando este episodio. Bendice a la persona que está escuchando este episodio y déjale saber que el siguiente paso va respaldado por ti. En el nombre de Jesús. Amén. Nos vemos el 5 de junio. Haz clic aquí abajo, aparta tu lugar. Te voy a dejar un código de descuento. No sé por cuánto tiempo lo voy a dejar activo, pero te lo voy a dejar aquí abajo para que vayas y aproveches a un precio preferencial para la gente que escucha este podcast. Y es momento de ponernos en marcha y dejar de postergar lo que Dios nos ha llamado a hacer, la idea que ha puesto de negocio, el deseo de abrir un ministerio, un servicio. Eso es, este workshop es para ti. Nos vemos en el siguiente episodio. Goodbye.